Esperanza Televisión vamos a recordar hoy la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a Nuestra Señora de la Esperanza. Es una fecha muy especial para todos los esperancistas, como es el 4 de junio de 1994. Fue creérnoslo nosotros mismos. Nosotros sabíamos que veníamos de 13 años antes que habíamos estado detrás de una reja. 13 años antes habíamos estado detrás de una reja en la que ni la Iglesia, te lo dice un diácono, ni la Iglesia creía en nosotros, no en nosotros, cuidado, en el movimiento de piedad popular en general, ¿no? Que eso era como una cosa dieciochesca, que había que ir poco a poco, con las nuevas directrices del Concilio Vaticano II, como igual que se perdieron muchas cosas en muchas iglesias, pues también se iba a perder las manifestaciones de piedad popular de la gente y había que encauzarla de otra manera. Pues se equivocaron. Y nosotros, que teníamos ese tesoro, que veníamos de ahí, que nos hemos criado aquí, este año cuando hicieron en Navidad en el trabajo una felicitación, decimos, vamos a traer fotos de cuando nosotros éramos entre 1 y 5 años. Y yo traje una foto, yo vestido de nazareno, con un añito en el patio de la casa de mis abuelos, donde yo nací, en el matadero. Yo nací en el matadero, cuidado, en el matadero. Pues ahí, con un añito vestido de nazareno, y lo puse y nadie sabía quién era yo. Y pues eso soy yo con un año, un miércoles santo. Así que, y pues te digo que nosotros teníamos ese tesoro y no nos lo creíamos y no sabíamos cómo ponerlo en práctica. Y creo que a partir de ahí, pues se empezó a fraguar todo lo que hoy conocemos de las hermandades y cofradías y de cómo encauzar. Después vino la coronación, que también es verdad que fuimos punta de lanza en ese aspecto, no por las coronaciones, porque coronación había habido muchas, había de la cinta, anteriormente las imágenes de Huelva que se habían coronado, de las patronas, tal, pero dolorosa de Semana Santa no había habido todavía ninguna, ¿no? Había habido una dolorosa, era la patrona de Ayamonte, pero no es una dolorosa de Semana Santa, es una patrona. Entonces, era como abrir una punta de lanza y decir, a ver dónde llegamos o a ver dónde nos dejan llegar. Y todavía está nosotros con esa tensión hoy en día, y yo se lo digo muchas veces a Manolo Mora, a mi queridísimo hermano mayor, digo, créetelo, Manolo, que esto llegamos al final de lo que ansiamos y deseamos para la hermandad, porque la Iglesia tiene que ir con paso. Cuando se hace un santo, lo mismo. Cuando se declara santa a una persona, los pasos son muy pequeños, muy comedidos. El milagro hay que ver si es milagro, si no lo es, si se puede explicar, si no se puede explicar. La implicación de ese santo en la vida de ese pueblo donde él estuviera, también hay que mirarla con pelos y señales. Igual esto. Nosotros tenemos que ir con esos pasos muy comedidos para que sigamos siendo la punta de lanza, como lo estamos siendo, ¿no? Y llegaremos a lo que queramos llegar. Eso fue un momento como un zarandeo como diciendo que sí, que es verdad, que todo esto es verdad, que no es mentira, que la devoción de la gente, como el Señor utiliza nuestra expresión popular de fe, de piedad popular, que es la Semana Santa y son las muestras de piedad popular, para atraer a la gente, para traérsela así. Ya después, como yo digo muchas veces en mi parroquia del Torrejón, en la que hay un par o tres grupos de devotos, de momento, que según las nuevas normas, que después serán a lo mejor asociaciones parroquiales y después con el tiempo serán lo que tengan que ser, ¿no? Pues eso, la Semana Santa en aquel entonces estaba surgiendo de un momento de la Iglesia complicado, un momento muy, muy complicado. Te recuerdo que en los años 60 finales, cuando ya había terminado el concilio, 70, pues toda la parte, por así decirlo, externa y de altares, de esto, se simplificaron mucho las cosas. Y entonces parecía que la Semana Santa iba a ir dentro la piedad popular iba a ir dentro de ese paquete que iba poco menos que a ir languideciendo
y cosa que justo ha sido lo contrario, justo ha sido lo contrario. Y la Iglesia hoy en día, pues gracias a Dios, tiene pues unas expresiones de piedad popular y unas expresiones de que efectivamente, como tú muy bien dices, José Ángel, a lo mejor fue la esperanza la punta de lanza. Bueno, pues bendita sea el momento en que la Virgen nos escogió a nosotros, a la Hermandad de la Esperanza, para poner en valor esa... De modo y manera que cuando terminó la procesión del 4 de junio, en la que se le impuso a la Virgen la medalla de la ciudad, aquí justo en este sitio mismo en donde estamos, estando la Virgen ahí recogida, pues dijimos, vamos a empezar a incoar la coronación canónica de la Virgen. Y todos dijimos, esto ya no va a ser, esto ya es demasiado, pero empezamos a soñar hasta el 97, que no se puso en valor, y se le pidió al señor obispo. El señor obispo vino aquí, dijo que sí, don Ignacio, nos metió en un camino muy serio, que hoy en día, gracias a Dios, pues el camino que llevan todas las hermandades para hacer la coronación de su imagen, ¿no? Es un camino de compromiso, no es un camino de qué bonito vamos a poner el altar, sino lo que hay por detrás es lo importante de todo esto, ¿no? El compromiso, tanto en todos los aspectos que la Iglesia nos exige, ¿no? En la caridad, en la formación, en la evangelización y en el estar en las parroquias, el estar en los terrenos, y eso fue importante, ¿no? Porque ahí nosotros como que vimos esa punta y dijimos, por ahí tenemos que seguir. Y gracias a Dios, pues aquí está la hermandad. Y sigue haciendo así, porque nosotros no esperábamos la respuesta de la gente, esperábamos que el 4 de junio la gente estuviera preparándose ya para las vacaciones. Recuerdo que al día siguiente era el Corpus, el día siguiente fue el Corpus que más gente fue de la hermandad. Dijimos, verás tú como mañana no va a haber, con toda la gente cansada, ¿no? ¿Qué? Pues todo el mundo allí, cerca de 100 personas al Corpus, como hermandad sacramental que somos, ¿no? Bueno, pues recuerdo momentos verdaderamente únicos, ¿no? Verdaderamente maravillosos, en los que... ¿Qué te viene a la cabeza? A mí los flashes que me vienen a la cabeza, particularmente, aparte del momento de la imposición de la medalla esto, que recuerdo también que estábamos de previa de elecciones, había elecciones la semana siguiente, una cosa así, y no se hizo nada que tuviera que ver con que fuera posible que se confundiera la cosa con algo evento político. Dicho por el propio, eso hay que valorárselo al propio el alcalde, ¿no? Dice, no vamos a hacer un meeting ahí, no vamos a poner no se pusieron ni siquiera micrófonos para que aquello no fuera como parte que no se entendiera como tal, ¿no? Fue algo sencillo, algo muy bonito, pero yo el recuerdo más bonito que tengo es la Concepción. Cuando la Virgen entró en la Concepción, que era, por así decirlo, el motivo por el que salía, hacer estación o dar gracias por el centenario delante del Sagrario de la Concepción, ¿no? Y bueno, allí nos encontramos con el Nazareno, nos encontramos con la Hermandad de la Oración del Huerto, con la Soledad, bueno, pues allí fue un momento verdaderamente precioso de unidad, allí no se cabía, allí había una millonada de personas, no sé cuánto podía ser, y aquello fue un momento muy bonito. Y después otro momento importante fue la entrada de la Virgen en la calle Miguel Redondo, con aquel arco, aquella campana, y que aquello fue también un momento muy, muy intenso, muy precioso, muy bonito, que lo tengo guardado en mi corazón, por supuesto. Y después, a mí siempre me gustan los después. Ese después aquí sentado, viéndola bien ya con toda la cara chorreosa de la cera, y bueno, Juan Manuel, que era el que se negaba siempre yo recuerdo eso, ¿no? Que decía que no, que eso de procesiones extraordinarias, eran cosas demasiado, que al final pues dijo, pues vamos a incoar la coronación canónica de la Virgen, visto lo visto, porque es que esto nos ha desbordado las perspectivas. No pensábamos que esto fuera a ser como ha sido realmente, y después, siempre que ha habido algo especial o algo extraordinario en la hermandad, siempre nos hemos ido superando. La última fue el año pasado, el 21 de junio, vamos, que fue otra demostración de amor a la Virgen en su 25 aniversario de coronación, ¿no? Así que
Por eso digo que en esos momentos fueron los que yo me quedo personalmente, íntimamente de esta situación de la medalla de la Virgen. Casi no pensábamos ni hacer una procesión extraordinaria, que hoy en día es una cosa muy... se cumplen no sé qué de un vará y sacamos la Virgen. No, pues, en aquel entonces casi que no pensábamos, pero un día una reflexión de don Juan Manuel Gil, que fue en aquel entonces el hermano mayor a la sazón, que dijo, mira, vamos a aprender del Papa Juan Pablo II. Al Papa Juan Pablo II, en el año 93, justo antes de empezar, lo tuvimos aquí en Huelva. Y dice, y el Papa nos enseña que cuando la Iglesia quiere decir algo, él se mueve. Entonces nosotros queremos decir algo a Huelva, con la Virgen de la Esperanza. Queremos poner en valor su devoción. Y entonces vamos a sacar a la Virgen. Y entonces a todos se nos encendió por dentro todo, ¿no? Y entonces empezamos a pensar en los actos del centenario, pues a partir de esa reflexión, ¿no? Y entonces pues realmente fue un cúmulo de cosas que la medalla en sí no estaba empezada a pensar a lo que sería a pedirla, ni a solicitarla, ni a atrevernos siquiera. Ya te digo que ni procesión extraordinaria, cuanto más la medalla de la ciudad, por Dios. Eso era una cosa como muy... Pero en ese contexto se movió la cosa, ¿no? Luego empezamos a hablar con las mujeres del Brasil, que fueron, por así decirlo, las impulsoras fuertes, las grandes valedoras de este gran momento de la historia de la hermandad, ¿no? Que fue la concesión de la medalla de la ciudad a la Virgen de la Esperanza, ¿no? Y muy ciertamente lo que tú dices, que no estaban muy definidas en el protocolo del ayuntamiento, el protocolo de concesión de medallas y de esto, ¿no? Y entonces, pues, incluso fue don Juan Ceada, a la sazón, alcalde de la ciudad, el que, acordándose de su madre, que su madre también tenía que ver con el Brasil y todas esas cosas, pues nos dijo, pues meterlo por ahí, hacer una petición de firmas para ello, para que yo pueda defender ese... Entonces, pues eso se hizo y fue un boom. Yo no sé si fueron 14 o 15.000, muchísimas, y que creo que están aquí en la hermandad recogidas, ¿no? Eso es una cosa de lo más entrañable y de lo más potente que podemos decir que tiene la hermandad en su tesoro, que es el cariño y el amor de la gente, ¿no? Verdadero el cariño y amor de la gente. Y después todas las hermandades que se unieron, las asociaciones, las instituciones, tanto civiles como eclesiásticas, que nos apoyaron, ¿no? En un momento en el que la Semana Santa empezaba a resurgir después de unos años 70, principios de los 80, muy difíciles, ¿no? Que gracias a Dios, pues bueno, pues hoy en día tenemos una Semana Santa esplendorosa, pero no siempre ha sido así, y la hemos visto, gracias a Dios la hemos visto, ¿no? Así que esto es un apéndice grande, importante de lo que aquello fue, ¿no? Cristo de la Aspiración, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Esperanza, con motivo de la entrega de la medalla de la ciudad de Huelva en la celebración del aniversario de fundación, centenario, Huelva, 4 de junio de 1994. La Huelva del 94 era una Huelva que había renacido, es decir, que a partir de 1980, 80 y tanto, bueno, en la década de los 80, pues la verdad es que la ciudad empezó a renacer. Y se hicieron las grandes obras de Huelva. Es decir, que en esa época, yo fui alcalde desde el año 1988 a 1995, y entonces fueron la Olimpiada de Barcelona, la Exposición de Sevilla y el 5º centenario del descubrimiento de América y de la evangelización. Y entonces, bueno, pues esta Huelva renacía, era una Huelva donde ya se había hecho la universidad, habíamos inaugurado la universidad,
el hospital, la Avenida Andalucía, la Casa Colón, el Palacio de Congresos, el Gran Teatro, los parques, las rondas, es decir, que el puente de Lodiel, en fin, prácticamente las grandes obras se hicieron en torno al 92 porque había recursos. Bueno, y había una cantidad de gente, y no solamente los que estábamos en el ayuntamiento, sino la ciudad. La ciudad se notaba la vocación, el empuje, la solidaridad, el esfuerzo, ¿no? Así que, en ese sentido, yo creo que en 1994 fue, diríamos, el efluvio de todo eso cuando empezó. Yo conocí la Semana Santa cuando en algunos pasos tenían ruedas. Y yo llevé, y fui costalero en mi juventud con la Hermandad de la Soledad. No llegaron los profesionales y tal, los costaleros, y entonces los chicos que íbamos, que estábamos en estudios politécnicos, Madre de Dios, pues cogimos y sacamos el paso. Vinieron después y le dijimos, no preocuparos, cobraréis, pero nosotros metemos la Virgen dentro. Y así que yo he vivido esas dos épocas, una época diríamos, de decaimiento y otra época de esplendor, de renacimiento. Yo le decía que era necesario que la ciudad se vinculase a la hermandad, es decir, a la Virgen, ¿no? Y entonces no quiero recordar que fueron en torno a 14.000, 13 o 14.000 firmas para que le diese la medalla de oro de la ciudad de Huelva. Y después hay una anécdota, un tema que a mí también me volcó a darle la medalla de oro a la Virgen, ¿no? Que fue, mi madre era, diríamos, devota de la Virgen de la Esperanza. Nosotros nacimos en la calle San Cristóbal, es decir, prácticamente a 50 metros de aquí donde estamos ahora. Y vivimos 35 o 40 años en la calle de San Cristóbal. Y entonces mi madre se llevó 20 o 20 y tantos años yendo descalza detrás de la Virgen de la Esperanza. Y entonces cuando vinieron las juntas directivas y me trajeron todo eso y vi que había un ambiente y tal, digo, mira, tenéis la medalla de oro de la ciudad para la Virgen. Y fue una de las satisfacciones personales que me llevé. No, diríamos, no podía dársela a todas las hermandades y tal, pero de las satisfacciones. Primero, porque los ciudadanos la querían, y los devotos la querían. Y segundo, porque mi madre se lo merecía. Yo venía a jugar aquí, a la Plaza Niña, y jugábamos con los chavales del Brasil, es decir, y esto para mí es, bueno, a las hermanas de la Cruz, pues un día vinieron a verme, bueno, venían a verme mucho, nosotros les dábamos un dinero todos los meses para la conservación y tal. Y un día vinieron y me dijeron, alcalde, se nos está cayendo la pared y tal, necesitamos que pintéis. Digo, no os preocupéis, que voy a hablar con la corporación y vamos a arreglar eso. Y le pintamos toda la fachada de eso. Es decir, yo cuando era chiquillo, los recortes de las hostias, pues nos lo daban en un paquetito,
y nos lo comíamos los críos y tal. Es decir, que yo he tenido mucha vinculación con las Hermanas de la Cruz, con la Virgen. Es decir, que en ese sentido yo creo que yo tengo unas satisfacciones extraordinarias y tengo el orgullo y el honor de haberle dado la medalla de oro de la ciudad. Pero esto fue una eclosión, es decir, que hubo un momento en que la Semana Santa tuvo un empuje extraordinario. Nacieron, como bien dices, las hermandades en los barrios, las obras sociales se intensificaron. Yo le decía a las hermandades, vosotros tenéis que dar ejemplo y hacer cosas sociales, apoyar, ayudar a la gente que es más humilde y todo eso. Y empezó también esa solidaridad del pueblo de Huelva, pues se llevó también a través de las hermandades. Y yo no lo preveía, pero desde luego cuanto más iba avanzando el tiempo y tal, veía que, en fin, que la Semana Santa pues era, diríamos, un refugio de la gente que quieren, bueno, pues a sus santos, a sus diríamos, a la gente que le piden bueno, que las cosas vayan mejor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que fue un empujón extraordinario. Ha pasado mucho tiempo. Es decir, que mi madre en aquel tiempo ya había muerto. Pero yo tuve el recuerdo y se lo dediqué a ella. Se lo dediqué a mi madre. Mi madre, una persona buenísima y tal. Y entonces tengo el regusto de haber, por lo menos, darle una satisfacción a mi madre, aunque estuviese en el cielo, pero ella me veía y yo sentí un orgullo tremendo. Una de las cosas que recuerdo de mi alcaldía, que tuve 18 años en el ayuntamiento, y 7 años en la Junta de Andalucía, es decir, que mucho tiempo. Pero uno de los grandes recuerdos que yo me llevo de mi servicio público, porque yo entendía esto como un servicio público, una de las grandes satisfacciones es haberle hecho a mi madre eso, y haberle dado la medalla de oro a la Virgen, y porque realmente la gente lo pidió.